Desde las primeras páginas de la Biblia, aparece un personaje enigmático que desafía nuestra comprensión del mundo antiguo. Un hombre que vivió en un tiempo oscuro, rodeado de corrupción y violencia, y que, sin embargo, caminó en una dirección distinta, tan distinta que su destino final rompió las leyes naturales de la muerte. Ese hombre fue Enoc. Quizás hayas leído su nombre de pasada en el libro del Génesis, en medio de una genealogía que parece repetitiva, con fechas y descendientes. Pero cuando llegas a Enoc, todo se detiene. No se dice que murió, sino que caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, 24. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? ¿Por qué Enoc fue llevado sin ver la muerte? ¿Qué secretos esconde su historia que apenas ocupa unas pocas líneas en la Biblia, pero que ha inspirado libros apócrifos, tradiciones judías, especulaciones teológicas e incluso rumores que llegan hasta nuestro tiempo? En este video vamos a explorar lo que la Biblia dice de Enoc, lo que la historia sugiere y lo que las leyendas han transmitido. Vamos a adentrarnos en la vida de un hombre que vivió en el límite entre lo humano y lo eterno. Y al final, descubriremos la conexión más sorprendente, cómo la vida de Enoc no solo revela un misterio del pasado, sino también una advertencia y una promesa para nuestro futuro. Para comprender a Enoc, no basta con leer las pocas líneas que lo mencionan en el libro de Génesis. Hay que detenerse, mirar a su alrededor y entender el mundo en el que nació, creció y vivió. Solo así podremos dimensionar lo extraordinario de su historia. La Biblia, en Génesis 5, nos introduce en una larga genealogía de descendientes de Adán. Muchos lectores suelen pasar rápidamente por esos nombres, considerándolos una lista sin mayor relevancia. Sin embargo, esa genealogía es un mapa espiritual que muestra cómo la humanidad fue avanzando, generación tras generación, desde el primer hombre creado. Y allí, en medio de nombres que casi parecen olvidados, se alza uno que rompe la monotonía. Enoc. Enoc era hijo de Yared y padre de Matusalén. Pero hay un detalle que cambia la perspectiva. Él fue la séptima generación desde Adán. Ese número no es un accidente ni un simple dato. En la simbología bíblica, el número 7 aparece constantemente como un signo de plenitud, perfección y cumplimiento. 7 días de la creación, 7 vueltas alrededor de Jericó, 7 espíritus delante del trono de Dios, 7 sellos en el Apocalipsis. Todo lo que llega a 7 está mostrando algo que alcanza su propósito. Y justo allí está Enoc. No en la primera, ni en la tercera, ni en la sexta generación. Enoc ocupa el lugar exacto donde Dios estaba dejando un mensaje. Un hombre que alcanzó la plenitud de la comunión con Él. Ahora bien, el tiempo en que vivió no era un escenario fácil ni luminoso. No hablamos de una sociedad tranquila o de un pueblo unido por la fe. La humanidad, que había comenzado a multiplicarse desde Adán y Eva, estaba creciendo rápidamente, pero con el aumento de la población también se expandían la violencia, la injusticia y la corrupción moral. Era una época marcada por la ambición, por la desobediencia y por la rebelión contra Dios. El propio libro de Génesis describe aquel ambiente oscuro con una frase demoledora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Pocas veces en toda la Biblia se presenta un diagnóstico tan crudo de la humanidad. No era que había un poco de maldad mezclada con algo de bondad. Era que el corazón entero estaba torcido, que la intención constante del ser humano era hacia el mal. Ese era el mundo de Enoc. Imagina por un momento cómo sería vivir allí. Una sociedad donde la violencia era la norma, donde los hombres buscaban su propio interés sin importar el daño que causaran, donde las familias se quebraban y el temor a Dios parecía inexistente. En ese escenario, ¿qué posibilidades tenía alguien de mantenerse íntegro? ¿Quién podría sostener una vida diferente cuando todo a su alrededor empujaba hacia la maldad? Y sin embargo, Enoc brilló como un contraste. Su vida fue como una luz encendida en medio de una cueva oscura. Mientras la mayoría seguía los impulsos de sus pasiones,
Él eligió caminar de una manera distinta. No se dejó arrastrar por la corriente. No se conformó con lo que todos hacían. En un mundo que parecía haberle dado la espalda al Creador, Enoc decidió volver su rostro hacia él y caminar a su lado. Y aquí aparece la primera gran pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. ¿Cómo alguien puede caminar con Dios en medio de una sociedad que se hunde en la corrupción? ¿Qué lo diferenciaba de los demás? ¿Qué fuerza interior lo sostuvo cuando todo lo que lo rodeaba parecía empujarlo hacia la oscuridad? Tal vez la respuesta esté en que la verdadera fe siempre nace y se prueba en los momentos de mayor adversidad. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, ahí se revela si eliges la fidelidad o el abandono. Y Enoc eligió caminar con Dios, no por las circunstancias que lo rodeaban, sino a pesar de ellas. La vida de Enoc, uno de los personajes más enigmáticos de toda la Escritura, se resume en una de las frases más breves y al mismo tiempo más desconcertantes de toda la Biblia. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, 24. No encontramos una larga biografía ni una lista de logros humanos. No se nos dice que fue un gran guerrero, ni que gobernó sobre pueblos, ni que construyó ciudades. Tampoco se nos habla de riquezas acumuladas o hazañas espectaculares. La descripción de su vida se reduce a un verbo sencillo, casi humilde: caminar. Y sin embargo, ese verbo encierra un mundo entero. Caminar con alguien significa intimidad. Significa estar lado a lado. Significa compañía constante. Caminar no es un evento aislado ni una visita esporádica. Es un movimiento continuo, paso tras paso, día tras día. En otras palabras, la vida de Enoc no fue marcada por un destello espiritual momentáneo, ni por una experiencia pasajera. Fue marcada por una decisión diaria: vivir en la presencia de Dios. La Biblia no habla de que Enoc conociera a Dios de lejos, ni que simplemente creyera en su existencia. Dice que caminó con Él. La diferencia es abismal. Conocer puede ser algo intelectual, distante, pero caminar implica dirección, constancia, disciplina y, sobre todo, una relación viva. El autor de Hebreos, siglos más tarde, nos da una clave adicional que ilumina ese misterio. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 5. Ahí está el secreto revelado. La fe. No fue su fuerza, no fue su inteligencia, ni su habilidad lo que marcó la diferencia. Fue su fe. Esa fe lo sostuvo en medio de una generación corrupta. Esa fe lo hizo caminar cada día en dirección al Creador. Esa fe lo convirtió en alguien que agradó a Dios al punto de que el propio Señor decidió llevárselo sin pasar por la muerte. Si lo pensamos bien, caminar con Dios en un mundo donde la mayoría había olvidado a su Creador es uno de los mayores actos de valentía y fidelidad que alguien podría demostrar. No era lo fácil, no era lo popular, no era lo común. Era ir contra la corriente, era nadar contra corriente en una sociedad que cada vez se hundía más en la maldad. Y sin embargo, Enoc eligió creer, eligió obedecer, eligió mantenerse fiel. La vida de Enoc nos enseña que lo extraordinario no siempre está en lo que parece grande a los ojos del mundo. Lo extraordinario, en el reino de Dios, está en la fidelidad silenciosa, en el paso tras paso, en esa constancia invisible que un día se convierte en testimonio eterno. Y aquí surge una pregunta que todavía hoy nos confronta. ¿Qué significa realmente para ti caminar con Dios? ¿Es una experiencia ocasional, un momento de inspiración pasajera? ¿O es una decisión diaria, tan real y constante como el respirar, el misterio de su desaparición? Aquí nos encontramos con uno de los enigmas más profundos y desconcertantes de toda la Biblia. Enoc no murió. El texto en Génesis 5, 24 es breve, pero absolutamente contundente. Desapareció, porque le llevó Dios. Esa frase tan corta ha desatado debates, interpretaciones y rumores que han atravesado siglos enteros. No hay explicación detallada. No hay una narración extendida que nos diga cómo fue el momento exacto.
Solo sabemos que Enoc vivía, caminaba con Dios, y de repente ya no estaba. No porque enfermara, no porque sufriera una batalla, no porque llegara a la vejez y descansara en paz. No, la Escritura es clara. Fue Dios mismo quien lo tomó para sí. Para los primeros lectores del Génesis, esa declaración era tan sorprendente que debía causar un impacto inmediato. Todos los demás nombres en la genealogía terminaban con la misma sentencia. Y murió. Pero en el caso de Enoc, la historia se interrumpe con una excepción divina. Esa ruptura en el patrón de muerte universal es un mensaje poderoso en sí mismo. No todo está determinado por la muerte. Existe una posibilidad distinta cuando alguien vive en comunión con Dios. Con el paso del tiempo, la desaparición de Enoc se convirtió en un terreno fértil para la imaginación, la fe y hasta la especulación. Algunos intérpretes ven en Enoc un símbolo profético del arrebatamiento de la Iglesia, esa esperanza futura descrita por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:17, donde se habla de los creyentes siendo arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Según esta lectura, lo que pasó con Enoc sería un anticipo, una señal temprana de que Dios tiene el poder de librar a los suyos de la muerte y trasladarlos directamente a su presencia. Otros, en cambio, lo entienden como una prueba concreta de la vida eterna, una demostración práctica de que la muerte no es la última palabra para aquellos que confían en Dios. Enoc se convierte entonces en un testimonio vivo, y después desaparecido, de que el destino final de los hombres no está limitado a la tumba. Pero la tradición no se detiene ahí. En los antiguos escritos apócrifos, especialmente en el conocido libro de Enoc, encontramos una visión mucho más amplia y misteriosa de este personaje. Allí se dice que Enoc fue llevado no simplemente para librarlo de la muerte, sino para convertirlo en un escriba celestial, un testigo privilegiado de los secretos del universo, un mensajero al que se le revelaron los misterios de los ángeles y los cielos. Aunque esos escritos no forman parte del canon bíblico, reflejan algo muy importante. Desde tiempos remotos, la figura de Enoc provocaba una fascinación irresistible, como si su historia fuese una puerta abierta hacia realidades que apenas podemos intuir. Y aquí surge un detalle que aumenta todavía más el misterio. En toda la Escritura, solo dos personajes experimentaron algo parecido: Enoc y Elías. De Elías leemos en 2 de Reyes 2:11 que un carro de fuego lo arrebató en un torbellino hacia los cielos. Pero fuera de esos dos casos excepcionales, la regla general es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9:27. ¿Por qué solo a ellos se les concedió un destino tan extraordinario? ¿Qué significa que un ser humano pueda ser librado de la muerte de esa forma? ¿Qué propósito escondía ese gesto divino? Algunos maestros de la fe lo han interpretado como una manera en la que Dios marca a ciertas personas como señales proféticas. Enoc y Elías serían entonces testimonios vivientes de que la muerte no es absoluta, que existe una salida, una victoria más grande, y que el plan de Dios siempre trasciende lo que entendemos. Otros van aún más lejos y han especulado que tanto Enoc como Elías podrían tener un papel futuro en la historia de la redención. Algunos vinculan sus figuras con los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis capítulo 11, argumentando que como ellos no experimentaron la muerte, podrían volver al final de los tiempos con una misión particular. Aunque esto sigue siendo terreno de debate, la sola posibilidad refleja cuánto impacto sigue teniendo la desaparición de Enoc en la imaginación y en la fe de generaciones enteras. El misterio de Enoc, por tanto, no es solo un detalle curioso del Génesis. Es un recordatorio de que Dios no está limitado por nuestras leyes naturales ni por lo que consideramos posible. Nos confronta con la idea de que hay dimensiones de la existencia que escapan por completo a nuestra lógica humana. Y la pregunta inevitable es esta: si Dios pudo llevarse a Enoc de esa manera única, ¿qué significa eso para nuestra propia esperanza? ¿Qué mensaje nos está enviando a nosotros hoy? Podría ser que la desaparición de Enoc sea, en realidad, una invitación a mirar más allá de lo visible y a confiar en que lo imposible sigue estando en las manos del Creador, el legado de Enoc en las generaciones.
Aunque la Biblia apenas nos entrega detalles extensos acerca de la vida cotidiana de Enoc, sí nos deja una pista fundamental que revela la huella que dejó en su descendencia. Enoc fue padre de Matusalén, el hombre que alcanzó la mayor longevidad registrada en toda la Escritura, viviendo 969 años, según se nos cuenta en Génesis 5, 27. Este detalle, que a primera vista parece solo un dato curioso, es en realidad una pieza clave dentro del gran rompecabezas espiritual e histórico. El nombre mismo de Matusalén encierra un misterio profundo. Muchos intérpretes lo traducen como «cuando él muera será enviado» o «su muerte traerá». Esta traducción ha llevado a pensar que el nombre de Matusalén fue más que un simple apelativo. Fue en sí mismo una profecía. De hecho, al analizar los cálculos cronológicos de la genealogía en Génesis, muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que el año en que murió Matusalén coincide exactamente con el año del diluvio universal. Esto no parece una coincidencia, sino una señal de que desde su nacimiento estaba marcado por un propósito profético que afectaría a toda la humanidad. Es como si Dios hubiera usado la vida de Matusalén como un reloj viviente, un recordatorio constante de que el juicio vendría, pero también de que su paciencia se prolongaría durante siglos para dar tiempo al arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué nos dice esto sobre Enoc como padre y como hombre de fe? Nos muestra que su caminar con Dios no se limitó a su vida personal. El impacto de su fe alcanzó directamente a su descendencia. Enoc no solo fue un hombre que decidió mantenerse firme en medio de una generación corrupta, sino que sembró en su propia familia una carga profética. Su hijo llevaría en su propio nombre un mensaje oculto de advertencia y esperanza. El legado de Enoc, entonces, no se mide solamente en el hecho de que desapareció sin ver la muerte, sino también en que dejó tras de sí una línea de descendencia que estuvo profundamente conectada con los planes divinos. Matusalén se convierte en un símbolo de la paciencia de Dios. Durante casi un milenio, mientras él vivía, la humanidad tuvo una oportunidad extendida de arrepentirse. Su vida larga y prolongada puede interpretarse como una evidencia de la misericordia divina. Dios retrasó el juicio del diluvio hasta que Matusalén partió. Y aquí surge una reflexión poderosa. El impacto de la fe no termina en uno mismo. Lo que Enoc vivió, la intimidad que cultivó con Dios, el testimonio que dejó, se transmitió de una manera u otra a quienes lo rodeaban. Aunque Génesis no nos da diálogos extensos, ni sermones de Enoc, la evidencia está en la manera en que Dios usó a su linaje como una señal para toda la humanidad. Además, el hecho de que su descendencia estuviera directamente conectada con Noé, el hombre elegido para construir el arca y preservar la vida en medio del diluvio, refuerza aún más la magnitud del legado de Enoc. Noé, descendiente de Enoc a través de Matusalén y Lamec, halló gracia delante de Dios en una generación corrompida. Es como si la fe de Enoc hubiera dejado una huella que, a través de las generaciones, seguía dando fruto en momentos cruciales de la historia. La enseñanza es clara. La vida de fe nunca es un acto aislado ni estéril. Lo que hoy sembremos puede florecer en generaciones futuras, incluso mucho después de que hayamos partido. Enoc caminó con Dios, y su hijo llevó en su propio nombre la señal de un acontecimiento que marcaría a toda la humanidad. Su legado no fue solo espiritual, sino también profético, mostrando que las decisiones de un hombre fiel pueden repercutir en el destino de pueblos enteros. Y aquí nace la pregunta que nos toca a cada uno. ¿Qué legado estamos dejando a quienes vienen detrás de nosotros? ¿Será nuestra vida un recordatorio del juicio o una señal de esperanza? ¿Podrán nuestros hijos y nietos decir que heredaron algo más que un apellido? ¿Que recibieron una dirección espiritual que les marcó el camino hacia la vida eterna? Enoc como profeta. El Nuevo Testamento nos revela un detalle que transforma nuestra comprensión de Enoc y lo eleva mucho más allá de la imagen de un hombre que simplemente caminó en intimidad con Dios. En la carta de Judas se nos dice: «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos».
Judas 1, 14 al 15. Estas palabras tan breves esconden una verdad inmensa. Enoc no fue únicamente un hombre piadoso ni un devoto silencioso. Fue un profeta que levantó su voz en medio de una generación que se hundía en la violencia, la corrupción y la incredulidad. Mientras su entorno vivía de espaldas a Dios, él se atrevió a hablar en nombre del Altísimo, anunciando juicio y recordando que ningún acto de maldad quedaría sin respuesta. Enoc proclamó que el Señor vendría acompañado de miríadas de seres santos, es decir, con una multitud incontable de ángeles y justos para ejecutar juicio sobre la humanidad. Este anuncio no solo tenía un alcance inmediato para su tiempo, sino que apuntaba a realidades mucho más profundas y futuras. Su mensaje trascendía las fronteras de su generación y se proyectaba hacia la consumación de los tiempos. Aquí se abre una pregunta fascinante. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a los días de Adán tener una visión tan clara de eventos que aún nosotros esperamos en la fe? ¿Qué clase de comunión debía tener con Dios para recibir revelaciones tan profundas? Su profecía no habla de algo pequeño o limitado, sino del juicio universal, de la justicia final que alcanzará a cada persona. Este detalle nos enseña que caminar con Dios no significa simplemente vivir apartado, escondido o en silencio. Enoc fue testigo incómodo para los que lo rodeaban. Su vida era una denuncia contra la corrupción de su generación, y sus palabras eran una advertencia de que el juicio vendría. En otras palabras, caminar con Dios implica también confrontar la oscuridad con la luz de la verdad, aunque esa verdad incómode, aunque pocos quieran escuchar. Muchos se preguntan cómo reaccionarían sus contemporáneos ante este mensaje. ¿Le consideraban un loco? ¿Un visionario? ¿Un hombre extraño que hablaba de cosas que parecían imposibles? Probablemente la mayoría lo ignoraba o incluso lo rechazaba, del mismo modo que los profetas posteriores fueron ridiculizados o perseguidos. Sin embargo, Enoc no buscaba aprobación humana. Su compromiso estaba con la voz que lo guiaba. El hecho de que Judas, tantos siglos después, cite sus palabras, nos muestra que su legado profético trascendió la historia. Su mensaje fue preservado y recordado porque no era solo para su tiempo, sino para todas las generaciones. A través de él, comprendemos que la fe verdadera no se queda en lo privado, sino que se convierte en una voz que clama justicia y anuncia esperanza. La figura de Enoc como profeta nos desafía hoy. ¿Estamos dispuestos a levantar la voz cuando la mayoría prefiere el silencio? ¿Podemos anunciar la verdad aunque eso signifique ser rechazados o incomprendidos? Su vida nos recuerda que la verdadera fidelidad no consiste solo en caminar con Dios en lo íntimo, sino también en atrevernos a hablar en su nombre en lo público, con valentía y convicción. Rumores y escritos sobre Enoc. A lo largo de los siglos, la figura de Enoc no solo permaneció en las páginas del Génesis, sino que se expandió hasta convertirse en una de las más enigmáticas y fascinantes de toda la tradición bíblica. Su breve mención en las Escrituras abrió la puerta a toda una serie de relatos, rumores y escritos que intentaban responder a la gran pregunta: ¿qué vio Enoc en su caminar con Dios que ningún otro hombre había visto? Uno de los textos más conocidos que recoge esta tradición es el llamado Libro de Enoc, un escrito apócrifo que, aunque no forma parte del canon bíblico, fue muy influyente en la fe y la imaginación de los pueblos antiguos. En él se describe a Enoc como alguien que no solo fue arrebatado por Dios, sino que fue introducido en los cielos para contemplar misterios ocultos, revelaciones sobre el origen del mal y visiones del futuro. Este libro retrata a Enoc como un escriba celestial, alguien encargado de registrar lo que sucedía en los reinos espirituales y transmitir mensajes divinos. El libro de Enoc no se limitaba a repetir lo poco que dice el Génesis, lo ampliaba hasta convertirlo en una epopeya cósmica. Allí se habla de ángeles que abandonaron su morada, conocidos como los vigilantes, quienes descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas, dando origen a gigantes que sembraron violencia y caos. Enoc aparece en esos relatos como el hombre que recibe visiones sobre estos seres rebeldes, su juicio y el destino final del mundo. Sus páginas describen también viajes celestiales, secretos del sol y la luna, y revelaciones sobre el juicio venidero
reforzando su imagen como profeta universal. Aunque este escrito no fue aceptado como parte de la Biblia, su impacto fue enorme. En la tradición judía antigua, el libro de Enoc gozaba de gran respeto. Tanto es así que entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en el siglo XX, se hallaron fragmentos de este texto, lo que demuestra que circulaba ampliamente en tiempos previos a Jesús y era leído con seriedad por ciertas comunidades. Incluso algunos escritores cristianos de los primeros siglos conocían y citaban el libro de Enoc. Padres de la Iglesia como Tertuliano o Justino Mártir hicieron referencia a él, y aunque más tarde la Iglesia lo descartó como inspirado, durante un tiempo fue visto como una obra que contenía elementos dignos de reflexión. Este detalle nos recuerda que, aunque no lo consideremos escritura, sí formó parte de la conversación espiritual del pueblo de Dios durante generaciones. Los relatos contenidos en ese libro y en otros escritos relacionados hablan de temas que despiertan la imaginación. Gigantes descomunales que caminaban por la tierra, ángeles rebeldes que enseñaron a los hombres artes prohibidas, secretos del cosmos revelados a un ser humano común, y juicios cósmicos que afectarían al destino de toda la humanidad. Estos relatos, aunque debemos abordarlos con cautela y sin tomarlos como verdad absoluta, muestran hasta qué punto la vida de Enoc dejó una huella en la memoria colectiva. Lo más interesante es que, incluso cuando los detalles parecen exagerados o legendarios, todos estos escritos coinciden en algo. Enoc fue un hombre diferente, apartado, marcado por una relación especial con Dios. La imaginación de generaciones enteras no habría girado alrededor de él si no existiera una base sólida en la Escritura que lo señalara como alguien único. Y aquí surge una reflexión clave. ¿Qué hace que la vida de una persona, mencionada tan brevemente en la Biblia, se convierta en el centro de relatos, leyendas y especulaciones durante miles de años? La respuesta puede estar en que Enoc no vivió de acuerdo con los parámetros de su tiempo, sino en una dimensión distinta, tan cercana a Dios que la humanidad no pudo olvidarlo. En última instancia, aunque los rumores y escritos no tengan la misma autoridad que la palabra inspirada, nos muestran algo profundo. La figura de Enoc es un recordatorio de que un hombre que decide caminar con Dios deja una huella que ni el paso de los siglos puede borrar. Al llegar a este punto, la historia de Enoc deja de ser solo un relato del pasado para convertirse en un espejo que nos desafía en el presente. Su caminar con Dios, tan breve y enigmático en el texto bíblico, se convierte en una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Cómo se ve hoy una vida que agrada a Dios como la de Enoc? Vivimos en un tiempo marcado por el ruido constante. Las pantallas nos bombardean con imágenes, las redes sociales saturan nuestra mente de comparaciones y noticias, y el ritmo de vida parece exigirnos más de lo que somos capaces de dar. En medio de esa avalancha de distracciones, el ejemplo de Enoc brilla como un faro. Él vivió en un mundo oscuro, donde la violencia y la maldad estaban a punto de alcanzar un punto irreversible, y sin embargo, eligió caminar en dirección opuesta. Lo mismo ocurre con nosotros. No necesitamos escapar del mundo para agradar a Dios, sino aprender a vivir de manera distinta dentro de Él. Caminar con Dios hoy no implica buscar experiencias místicas extraordinarias, ni esperar revelaciones fuera de lo común. Más bien, se trata de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo que parece pequeño, pero tiene un valor eterno. Significa despertar cada mañana y tomar decisiones que honren a Dios. Ser justos cuando es más fácil ser injustos. Ser íntegros cuando la mentira nos abriría más puertas. Ser pacientes cuando la prisa gobierna al mundo. Como dice el profeta Miqueas, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Miqueas 6, 8. La fe de Enoc no fue un evento aislado, fue un estilo de vida. Y esa es la invitación que se nos presenta hoy. Transformar la fe en un hábito constante, en una relación diaria que moldea cada pensamiento, cada palabra y cada acción. En un mundo donde la mayoría persigue lo inmediato y lo superficial, caminar con Dios significa apostar por lo eterno y lo invisible.
Podemos imaginar cómo sería la vida de Enoc en su tiempo, rodeado de vecinos que se entregaban a la corrupción, observando sociedades enteras que daban la espalda a su Creador, y aún así, él eligió un camino distinto. Ese mismo dilema lo enfrentamos hoy. Las distracciones actuales no son altares paganos ni rituales de idolatría visibles, pero sí son sistemas que buscan nuestro corazón. El consumismo, la vanidad, la adicción a la aprobación de los demás. En ese contexto, caminar con Dios se traduce en aprender a silenciar el ruido exterior para escuchar la voz interior de la fe. Este ejemplo también nos recuerda que una vida de fe no es necesariamente espectacular a los ojos de los demás. La Biblia no nos dice que Enoc realizó grandes hazañas militares, ni que construyó imperios, ni que acumuló riquezas. Solo nos dice que caminó con Dios. Eso es suficiente. Lo que a los ojos del mundo puede parecer pequeño, a los ojos de Dios es grande. Lo ordinario se convierte en extraordinario cuando está impregnado de fe y obediencia. Y aquí surge la gran lección para nosotros. No importa lo oscuro que se torne el entorno, siempre es posible vivir agradando a Dios. No importa si las noticias hablan de crisis, guerras o desesperanza. No importa si el ambiente que nos rodea parece hostil o indiferente. Lo que importa es la decisión diaria de vivir en fidelidad. Enoc lo logró en un mundo al borde del juicio, y su ejemplo nos asegura que también nosotros podemos hacerlo hoy. Caminar con Dios es elegir compañía en cada paso. Es decidir que en el trabajo, en la familia, en las amistades y en los momentos de soledad, no caminamos solos. Es vivir con la convicción de que la fe no nos aísla de la realidad, sino que nos enseña a interpretarla con una perspectiva eterna. El testimonio de Enoc sigue resonando porque nos enseña que lo que verdaderamente importa no es cuánto tiempo vivamos ni cuántas metas logremos, sino cómo vivimos esos días y a quién decidimos agradar con ellos. En medio de un mundo cansado, apresurado y distraído, Él nos recuerda que caminar con Dios sigue siendo el mayor propósito y el mayor honor al que un ser humano puede aspirar. La historia de Enoc es breve en palabras, pero inmensa en significado. Apenas unos versículos en el libro de Génesis resumen su vida, y sin embargo, lo que se dice de él tiene un peso eterno. Fue un hombre que caminó con Dios, que agradó a Dios, que profetizó, y que finalmente fue llevado sin ver la muerte. No construyó ciudades, no encabezó ejércitos, no gobernó sobre pueblos, ni dejó monumentos visibles. Su verdadero legado fue invisible a los ojos humanos, pero inolvidable a los ojos de Dios. Su vida es un recordatorio de que la fe no se mide por la fama, ni por los títulos, ni por las hazañas humanas. La verdadera grandeza no se encuentra en lo que el mundo aplaude, sino en lo que Dios reconoce. Enoc vivió en intimidad con Dios, y ese fue su mayor logro. Su caminar se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso, una declaración de que la cercanía con Dios es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si tú decidieras caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Cómo se vería tu vida si cada decisión, cada palabra y cada pensamiento fueran guiados por la fe? ¿Qué cosas cambiarían en tu manera de relacionarte con los demás? ¿Qué hábitos dejarías atrás? ¿Y qué nuevas disciplinas adoptarías? Tal vez lo más desafiante de esta reflexión es entender que caminar con Dios no siempre significa que nuestra vida será fácil o reconocida. Enoc no fue famoso en su tiempo. No sabemos si sus vecinos lo entendían, o si incluso fue criticado por elegir un camino distinto. Lo único que sabemos es que él eligió agradar a Dios antes que agradar al mundo, y esa decisión lo llevó a un destino que muy pocos han experimentado: ser llevado por Dios sin ver la muerte. Ese misterio nos invita a pensar en lo eterno, porque aunque Enoc desapareció de este mundo, su ejemplo sigue presente, desafiándonos hoy a preguntarnos: ¿vivimos de tal manera que nuestra vida tenga un eco eterno? La fe de Enoc nos muestra que no se trata de cantidad de años, sino de calidad de vida espiritual. No se trata de cuántas metas humanas logremos, sino de cuánto logramos agradar a Dios en lo cotidiano. Su ejemplo nos recuerda que nuestra existencia no está limitada a lo que ocurre bajo el sol. Hay una realidad más grande,
una eternidad que nos espera. Enoc nos señala el camino de la fe, la obediencia y la comunión íntima con Dios. Y con su vida nos enseña que caminar de esa manera transforma todo. La forma en que enfrentamos las pruebas, la manera en que interpretamos las bendiciones y la paz con la que miramos el futuro. Hoy, su voz sigue hablándonos a través de los siglos. La fe de Enoc es un llamado a que dejemos de vivir de manera superficial, para comenzar a vivir con propósito. Un propósito que trascienda las riquezas, los logros y las apariencias, y que nos lleve a experimentar lo eterno en lo cotidiano. Así que la pregunta permanece abierta. ¿Te atreves a caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Estás dispuesto a vivir de tal forma que, cuando tu vida termine, quede claro que no caminaste solo? Enoc nos recuerda que cada paso que damos puede ser un paso hacia lo eterno. Y esa es, sin duda, la mayor invitación que jamás podríamos recibir.